My friend Lydia know me for many years from Stockholm when we were very young and with no white hair. And now, 30 years after that, we are working together. I'm very glad about that. And I will introduce myself very briefly. I am a pediatric neurologist from Brazil, and I teach pediatric neurology and pediatrics at the State University of Rio de Janeiro. And for the last 30 years, I've been working with families, giving ambulatorial support and for pediatric neurology, but also a lot of children handicapped. And this is a big problem for us here because in Brazil we have two different countries. We have a first world country with all the diseases of genetic background and rare diseases, and another one that has all the poverty hazards, all the problems that come with poverty. Yo soy neuróloga y pediatra en Brasil. Soy profesora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y estoy hace 30 años trabajando con niños con discapacidad y necesidades especiales y sus familias. Cuando Lidia me ha llamado, invitado, me ha dado mucho placer en eso. Empecé a intentar hacer una puente de que con tanto tiempo de trabajo con las familias con discapacidad, tengo la convivencia de todos los problemas que se pasan con ellos, como el COVID está les afectando la vida, que es mucho. Entonces, ese por una cosa más general. Pero en el específico hay cuestiones que se presentan, como por ejemplo la situación del confinamiento de niños con autismo, que se hace un problema muy grande porque los chicos se están descompensando el comportamiento, se quedando sin las terapias y nosotros no sabemos cuándo la situación se va a quedar mejor. Entonces ha preparado unos diapositivos, unos PowerPoints. Me voy a intentar seguir por ellos, pero es una charla abierta. Yo no tengo cosas cerradas, prontas, porque es un asunto que estamos a desarrollar y a pensar en ese ahora, ¿ok? Entonces voy a empezar a colocar el... Entonces mi intento ha sido de hablar un poquito desde la perspectiva de Brasil, pero especialmente para los niños con special needs. Ese es un problema muy grande porque el autismo es la prevalencia de NIH, according to the NIH, the last one, is 1 para 68, pero está a crecer. Entonces se habla ahora 1 para 46. Entonces es mucho. Uno puede decir, bien, puede ser que no es más una doença, que es una cosa que es como un normal, un nuevo normal también, tener autismo, como una nueva manera del ser humano ser, ¿no? Y cerebral palsy, que es la mayor causa de discapacidad física en niños.
es un para 500. No importa que lo hagan las UTIs neonatales, todo los desarrollos de la tecnología, nosotros no conseguimos bajar estas cifras, estos números. Especialmente en la cuarentena, es muy doloroso porque los cuidadores muchas veces son familiares, madres, la mayor parte de las veces las madres, que le dejan los hijos, dejan el trabajo, no trabajan más, solamente take care of their children. So, solamente lo hacen y están solas, muy solas en este trabajo. Entonces, está un riesgo muy grande de problemas mentales en los cuidadores. Y como los niños son totalmente dependientes, completamente dependientes muchas veces, entonces es un doble riesgo para la familia, la salud mental de las madres, de los cuidadores, de los niños que son dependientes. Entonces, ¿me puedes comprender con este español muy Sí, más sí, o menos? sí, sí. Perfecto, queda perfecto. Sí. Queda muy cariñoso además. La voz es muy bonita. Entonces, entonces con yo en mi práctica lo tengo observado que las madres están se quedando muy deprimidas, muy deprimidas. Y que los chicos, por su vez, están descompensando, están se desorganizando el comportamiento y perdiendo años de terapia que han hecho. Entonces, este es un problema muy grande. Lo otro es que hay un withdrawn, una retirada de estos niños de la social, de la relación social que a mucho costo es construida por la familia y por las terapias. Entonces, este es una otra cosa que vamos a tener que trabajar eh, cuando todo esto se pasar, ¿no? Con el exceso de tecnología, nosotros también estamos a ver que una parte de la regresión de los niños es porque están muy involucrados en tecnología. Todo que nosotros en nuestra práctica decimos a los padres, no deje el niño en la tela por más de 1 hora por día, por más de 2 horas por día. Está se haciendo imposible. Entonces, an excess of technology. And stress of the parents, of the madre y padre, ha aumentado el riesgo de violencia. Entonces, hay casos, muchos casos relatados, descritos, notificados de violencia contra los niños con discapacidad, que son un grupo de riesgo, normalmente ya son un grupo de riesgo, pero con el confinamiento están más expuestos, ¿no? Y la situación de la depresión de los padres. Vamos a ver el próximo. Cuando hablamos con los padres, muchos tienen esta charla, esta fala, express themselves like this. Yo simplemente no puedo, no me he permitido morir. I don't have this right. Porque mi hijo es completamente dependiente de mí. Entonces no hay un planeamiento. Esta es una situación de Brasil, pero yo creo que sea de muchos otros países.
a la excepción de los escandinavos, que nosotros sabemos que planean esto desde el principio, cuando lo dice, tu hijo tienes una cerebral palsy, and then se va a estar planeado hasta que se morra todo que va a ser necesario para mantener su dignidad como un ciudadano de Suecia. Pero desafortunadamente no es nuestro caso. Entonces los padres, la familia, es lo que asume todo. Y con ese, they fear a lot for the future. Es un miedo muy grande de lo que va a pasar. Y la salud de los padres, por el mismo tiempo, los padres no se pueden cuidar bien. They don't take care of their own health. En la situación que vivimos hoy, hay un pánico, porque saben que no son personas muy saludables, pero tienen un gran rol de responsabilidad, and they say, no, I just can't die. En Brasil, nosotros tenemos también un social trauma. 4 years ago, 3-4 años atrás, tuvimos la epidemia de congenital Zika syndrome. Fue una cosa muy terrible. Tuvimos 2 millares, 3 millares de niños que nacieron con microcefalia por la síndrome de Zika congénita. Otros países de Latinoamérica, por supuesto, lo tuvieron también. Pero acá tuvimos una situación de subnotificación y un pánico muy grande por todas las embarazadas que estaban embarazadas. Los niños iban naciendo con una micro cabecita y con muchas secuelas. Entonces hay como un social trauma por la discapacidad de los niños. Y muchas de estas madres están embarazadas ahora. Entonces, nosotros hasta el momento no tenemos una cosa muy explícita de cómo se afectan los bebés. Cómo una preñez de una mujer que pega COVID con 3 meses, 6 meses, cómo va a desarrollar el bebé. Aparentemente no hay nada como Zika, pero solamente podremos decir que no hay nada con los estudios de plazo mayor. Y esta es una otra situación, que las embarazadas están aterrorizadas y trancadas en las casas. Como lo ha dicho, para los niños con autismo tenemos una estadística de 1 para 68, entonces es un problema muy grande de public health, de salud pública y de seguridad social. Este es un asunto que tiene que estar en pauta independiente de COVID. Nosotros tenemos que hablar de muerte, de discapacidad y de dependencia independiente de los tiempos de COVID. Y puede ser que para nosotros sea un momento de hablar de empezar a hablar de ese. Si vamos a empezar a hablar de una persona con necesidades especiales, yo no lo sé cómo lo dice en español. Nosotros necesitamos hablar de autonomía y de dignidad.
es como valores de la vida. Independiente, como se lo dice, sí, porque la persona mayor hay que tener autonomía, hay que tener dignidad, hay que vivir en un sitio preparado que tenga condiciones, pero lo mismo con los que tienen discapacidad. Pero no hablamos tanto de ellos porque para los padres tener un hijo con discapacidad es una vergüenza muchas veces. No hay un trabajo de dealing with the grief, dealing with this luto de tener un hijo con discapacidad. Y muchos no han suplazado esta cosa de tener un hijo con discapacidad. Están ainda por están aún a se acostumbrar con ese, a hacer su vida, y ahora el miedo de que se morran. Entonces, en una sociedad hay que hablar de autonomía y dignidad. En términos de salud pública, necesitamos poner dinero. Es muy lindo hablar que sí, la dignidad y tal, pero dinero que hay que se poner for diagnosis, for education, and so on. Pero hay unas iniciativas. Entonces, cuando hago una búsqueda en la internet, los padres se organizan y hablan de eso, de la necesidad de organizar la vida de los niños para cuando se mueran, ¿no? Esta es una página de Facebook, no es nada que yo frecuente, solamente la abrí, como esta hay otras, The Caregivers for Children with Special Needs. Y lo que vemos allí habla de toda la dificultad de estos padres y madres. Una cosa muy importante que se habla es de la loneliness que sienten por tener este hijo con discapacidad y no poder estar compartiendo de la dolor de esta sociedad, porque están retirados más ainda que ya estaban antes. También en todos los sitios es muy complicado, muy difícil de obtener sus derechos. Entonces, a lot of bureaucracy, mucha burocracia siempre makes difficult los derechos de ser cercados. Y ahora yo voy a hablar un poco de algo que empecé a entender un poco más ahora con esta cosa de frontiers, de hablar de luto y de hablar de muerte, que es un término muy interesante, disenfranchised grief. Yo no había jamás entrado en contacto con pero me pareció perfecto. Que dice respecto a una situación en que la pérdida no es una cosa que la sociedad considera una pérdida. Como una mujer que tiene un amante o un hombre que tiene un amante y que se muere y no puede ir al funeral. Un ejemplo que se da en el libro. O cuando se muere un animalito, un perrito, que tú amas el perrito, pero tú no estoy de luto por mi perrito. No, el perrito.
Lo mismo pasa cuando las personas muy comprometidas, sea porque son muy viejas, muy mayores, o porque son con discapacidad. Entonces hay un entendimiento de que es un relief, una cosa que, mira, pero fue mejor. Es mejor que se va do que morir, do que vivir con tantas limitaciones. Pero el amor no reconoce ese. El valor de un hijo con discapacidad es el mismo que de un hijo sin discapacidad. Pero en la sociedad este es un luto disenfranchised, que no es valuado, que oh, sí, sí, pero no mucho. Pero no lo mismo que una persona, un hijo saludable, que es el hijo deseado. Entonces son dos lutos. Uno primero luto que esta madre o este padre han pasado para aceptar su hijo y amarlo. En un segundo luto, que es muy privado y que la sociedad muchas veces no lo acepta. Es una cuestión que a mí me parece muy triste, muy importante y que no se habla de eso. Ahora voy a hablar un poquito de Brasil, porque nosotros estamos en las manchetes de las televisiones, todo por el malo, ¿no? Actualmente tenemos muchos problemas políticos, más el COVID, que debería de ser el problema principal, pero estamos enfrentando otro problema acá, muy grande. Pero mi visión no es política, ¿ok? Yo no voy a hablar de política, pero voy a hablar un poquito de Brasil. Entonces nosotros somos un país muy grande y es como un país muy grande que se ha estructurado por la inmigración grandemente. Tenemos la población que acá ya vivía, los indios de muchas etnias, los que vieron como afrodescendentes, esclavos que vivieron con la colonia, y toda la inmigración desde el siglo XIX de españoles, como mi familia, italianos, holandeses, de todo. Tenemos de todo, japoneses, y con ese, nuestra situación cultural para manejar social catastrophes, como esta que estamos viviendo en pandemia, es muy compleja porque tiene que hacer un tejido de todas estas microsociedades que tenemos acá. Nosotros, como ya lo dice de primero, tenemos los muchos ricos y los muy ricos, los muy pobres. Entonces, todas las situaciones de salud son muy amplias y lo que nosotros estamos a ver acá es que la edad de muerte por COVID parece ser un poco más temprana. Nosotros no tenemos sí, que tenemos los mayores de 60, 70, sí, que complican más, pero tenemos muchos entre 40 y 50 que no deberían morir tanto. Y sabemos que este sí, porque no tenemos una atención de salud muy bien distribuida, sí, pero tenemos una población que es precocemente de comorbidades muy precoces.
cardiovasculares, diabetes, estrés, muchas otras cosas. Entonces, este es un punto que me parece muy importante, que es de entender la edad de óbitos. A mí parece que es un indicador indirecto de la salud de nuestra población. Esta es una fotografía. Esta es una fotografía de un barrio en Río de Janeiro que a mí ejemplifica toda esta desorganización social, que es un barrio donde tenemos predios, edificios muy ricos, de 400 metros cuadrados el piso, y la mayor comunidad favela de la América Latina, que se llama Rocinha. Los dos, uno de un lado de la calle, otro de otro lado de la calle. Entonces, que vivimos, las diferencias que vivimos acá. Lo único que voy a hablar de política, yo no voy a dar nombres, es porque me fue presenteado por una lectura del complejo de Nero, que me pareció muy interesante. Porque muchos países están ainda desarrollando su democracia e intentan hacerlo con modelos que ya no caben más. Muchos de esos modelos son perversos para la modernidad. Me pareció muy interesante una discusión sobre el placer de Nero cuando ha visto que Roma pegaba fuego, ¿no? Nero fue dicho como Nero complex. The pleasure of seeing other people's tragedy. O que muchas veces es lo que parece para nosotros que estamos desde acá asistiendo a las noticias de la tele. Otra cosa muy peligrosa es que tenemos tantas fake news que una población que no tiene una educación buena de bases se queda muy perdida. Entonces, nosotros estamos también teniendo que estar de luto por la lógica que se está yendo, porque no sé, el luto por the good mind, por the logic. La diversidad en Brasil es geográfica, étnica. Claro que cada una de estas sociedades tienen sus propias formas de lidiar con luto, con la muerte, con el luto. Las diferencias de lidiar con tienen mucha influencia en cómo lidiar también con la vida. Este es un ejemplo de un ritual de indios brasileños. Nosotros tenemos muchas etnias. Acá en el canto, no sé si vosotros están a ver lo verde son las reservas de indios por todo el Brasil. Todo que el verde son reservas de tierras indígenas. Entonces, casi que cada uno de esos es una tribu. Algunas fueron contactadas por la sociedad hace 20, 30 años, no más que ese. Tienen sus propios rituales de muerte. Y para ellos es como una continuidad de la vida, no solamente para ellos, para casi todas las religiones, pero es importante porque es una cosa comunitaria.
es comunitario. El trabajo de luto, no importa de qué religión se habla, los indianos con sus creencias, rituales africanos, nosotros tenemos de muchos tipos distintos también, porque los africanos vieron de casi toda la África. Hay sectores en Brasil que tuvieron más de un sitio de otro, pero son distintos. Entonces, un ejemplo acá con este tipo de vestimenta y tal, este otro que más, que se visten de blanco, son más aculturados con la religión católica, hicieron una mezcla. Pero todo es comunitario. Los rituales católicos en el muerto está en el suelo, pero es una situación especial de un párroco muy importante. Los judíos los enterran las personas en el suelo, sin vestimentas, es solo un pano, y también en una cosa que necesita de oraciones por muchos días, por meses, por un año entero, hasta el aniversario, el cumpleaños de la muerte. Y todo este proceso es un proceso de maturar la pérdida. Lo que está ocurriendo acá, yo desde mi religión, que mi familia es de origen judía, nosotros tenemos todos los rituales adaptados, muy complejo. Por ejemplo, nosotros perdemos un primo de COVID, 48 años, y todo está siendo hecho por internet. Todas las rezas que tienen que ser hechas por 10 personas, todo por internet. ¿Qué es una adaptación? Nosotros no sabemos cómo se va a dar si vamos a hacerlo de nuevo, si vamos a repetirlo, pero sabemos que es importante algo para que la familia sienta que está amparada, ¿no? De este proceso de luto en las familias, es importante compartir esta pérdida, este dolor, que se haga buena comunicación, que las personas sean ayudadas a reencontrar su equilibrio, hacer su rutina. Todo esto está rompido en este momento, ¿no? Entonces sabemos que hay grupos que tienen más riesgo de luto patológico, un luto que no se va a curar también de forma buena, o si es que uno puede decir eso, pero que no se va a resolver el luto. Muchas veces puede se tornar una cosa crónica muy difícil. Y hay grupos de riesgo. Entonces, las madres de los niños con discapacidad, los padres, tanto por ellos, por sus hijos y por sus personas de la familia, porque algo que sale del control en una situación que ya está tan compleja, puede ser un factor de descompensación mental. También los que pierden sus padres en situación inesperada, todo el luto, pero algunos van a ser personas con más riesgo de luto patológico. Los que ya tienen tendencias de problemas mentales, estos también tienen que ser más cuidados. Y nosotros tenemos un problema muy grande, que es la carencia de educación para la muerte. Nosotros no somos preparados como médicos, como profesionales de salud, sí, tal vez los psicólogos más,
pero los médicos no son tan preparados técnicamente para lidiar con la muerte del punto de vista emocional. Entonces, este es una urgencia. Necesitamos de entrenamiento para que las personas puedan dar el soporte técnico a uno que está enlutado. Y para los que están con las personas de chronic conditions, la fatiga por compasión ya es una cosa muy común. Porque nuestra sociedad no da el soporte. Entonces, cuando uno se ve responsable por cuidar médicamente de un niño con discapacidad, se transforma en social worker, psicólogo, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la fatiga por compasión es muy común. Y se torna más común porque los profesionales de salud no reciben el entrenamiento también para se proteger de esta situación de fatiga por compasión. Las familias anticipan la ocurrencia de muerte y el trauma de la deficiencia es lo que se pasa con las madres de los chicos con Zika. Entonces están en pánico. Las que están embarazadas ahora están en pánico. Muchas veces por este luto patológico tenemos el desarrollo de una molestia psiquiátrica que no estaba aparente. Entonces, más una vez, la cuestión de los grupos de riesgo. Este es un poco de luto patológico. Acá intenté un poco reconocer los tipos de attachment, de teorías de relación de los niños con los padres, que es de Theory of Attachment, que son más propensas a desarrollar lutos patológicos. Entonces, los que desenvolven, anticipan rejección, piensan que se van a ser rechazados, y los que suprimen sus sentimientos, estos tienen más riesgo de luto patológico. Pero una cosa me parece que es positiva, que es la necesidad, la posibilidad de cambiar el uso de tecnología. Porque la tecnología, por ejemplo, para los niños con autismo, hasta poco estábamos siempre pensando que era negativa, porque los ponía en una situación de desvinculación personal, siempre en otra esfera, otro mundo, como si no estuvieran projetados en su propio cuerpo, siempre projetados en una cosa virtual. Pero ahora hay una necesidad de rever el uso de tecnología de una manera humanizada. Y puede ser que con esta posibilidad y con una investigación seria que tenga en consideración las variables de la pobreza, de la educación, de los cultural backgrounds, nosotros podemos desarrollar herramientas para soporte de estas familias y de otros tantos que pueden
no desarrollar el luto o recover their lives as we would like it to be. This is the Rio de Janeiro I like to show. Una vista muy linda de las montañas, and not the one of São Conrado with the favelas and the very high income contrast. I hope I could give a little of my impression about this problem. And I don't know, I'm open for discussion and for whatever we could bring from this talk. Thank you. Muchísimas gracias, Eloisa. Yo creo que realmente merece la pena escuchar a las personas hablar desde su entorno y de su personal y profesional, porque la realidad tiene tantos matices y es tan concreta que cuando uno habla de los demás, yo diría que inventa, ¿no? Y cuando escucha a las personas que están en una situación concreta, entonces es cuando realmente tiene elementos de objetivos más allá de lo que ha pensado o imaginado, ¿no? Y yo te agradezco mucho, bueno, es que te agradezco mucho. A mí me gustaría escuchar un poco de la experiencia de vosotros. Sí, yo iba a proponer esto porque yo conozco a todo el mundo que está hoy aquí, pero me gustaría que cada uno se presentara, explicara un poco cuál es su entorno, porque entonces veremos, ahí has dicho cosas que yo sé que han llegado muy al alma de personas que están aquí, y entonces yo invitaría a que cada uno se presente, que cada una se presente, y así también enseguida conectaremos con nuestras maneras de conocer el mundo desde la propia experiencia personal y profesional, y será también una buena manera de hacer este foro. Bueno, yo te agradezco mucho. He pensado que con este audio ya tienes el paper escrito de opinión, Eloisa. Sí. Pues, sí, a mí, sí. Mira, en el principio de la semana me dio una paura. Como una paura, no quise decir nada. Entonces, mira, tengo que organizar mis ideas, pero hay tanto que leer, hay tanto que saber. Y mira, empecé, pero sí que hay mucho. Es una área fascinante de antropología y de ciencias sociales y de humanidad. Entonces sí que muchas gracias, Lidia, más una vez. A ti por formar parte. Yo, si acaso, yo ahora tengo aquí un monitor y veo a mi izquierda a Ivana, Ivana de Honlines, si lo digo bien. Entonces yo empiezo por la lista, así de lo que veo, luego veo a Laura Esteves, a Silvia Tononi, a Sara, a Fernando García, Patricia Ordóñez, te veo a ti, veo a Mercedes Ferrario, a Vale Souto y a Eugenia Rodríguez que ha tenido que marchar. Entonces yo diría que fuéramos siguiendo ese orden un poquito, que nos fuéramos presentando, no sé si todo el mundo ve a la gente organizada de la misma manera, pero bueno, cada uno que abra sus micros, que cada uno abra sus micros y se presente, y también entonces de opinión sobre lo que ha visto, ¿no? Lo que ha oído, ese knock knock a la puerta de su corazón y a su profesión también, ¿no? Porque todos los que estamos aquí, además de pues, tener una experiencia personal, también tenemos unas experiencias profesionales, ¿no? Que
que yo diría que las dos van de la mano, por eso somos como somos, ¿no? No hablo más, yo diría quizás Ivana. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Bueno, voy a abrir un poquito mi corazón desde acá, desde Argentina. Yo soy psicóloga perinatal y soy activista por los derechos de los bebés, niños, adolescentes con trisomía 18 y sus familias, a partir de una experiencia personal. En el año 2016, en mi segundo embarazo, recibimos el diagnóstico de que nuestra hija tenía trisomía 18, que es un trastorno genético que se caracteriza por un cromosoma extra en el par número 18. Es un síndrome bastante limitante y, bueno, rige como un paradigma acerca de este síndrome genético que es sinónimo de incompatible con la vida. Es decir, que no se sabe el tiempo que van a vivir estos bebés, puede interrumpir el embarazo, pueden fallecer en el momento del parto, pueden nacer y vivir segundos, minutos, días, meses, años, pero en líneas generales lo que se ve es que no reciben la atención médica adecuada por el solo hecho de tener este cromosoma extra en el par 18, que es un poco lo que nos pasó a nosotros. Nuestra hija nace en la semana 32 de vida y, bueno, la llevan a neonatología, pero no recibe la atención médica adecuada, o sea, la dejan en una cuna, no estaba en una incubadora con la tecnología necesaria para que pudiera sobrevivir con este síndrome. Nuestra hija muere a las 2 horas y cuarto de vida, y bueno, desde ahí comenzó como un camino de un duelo muy silenciado por los profesionales, por la familia, por la sociedad, y bueno, yo le había hecho una promesa a ella en el momento que nació, que era que iba a hacer todo lo posible desde mi lugar para transformar toda esta historia y todo lo que tenía que ver con la trisomía 18. Es por eso que, bueno, hace 4 años que soy activista para dar la voz un poco de las familias y los niños con este síndrome, así que realmente me encantó escucharla hoy, a la doctora, y bueno, estoy en una agrupación de Facebook, ya somos más de 2000 familias, tenemos el respaldo de una organización internacional como es SOF, que hace 40 años que lucha por los derechos de las familias de trisomía 18, trisomía 13 y otros trastornos genéticos, y bueno, en la agrupación esta estoy a cargo junto a otras 3 mamás de Latinoamérica, en contacto continuamente con familias de Latinoamérica, de España, de Estados Unidos, y hoy por hoy lo que más se ve en relación al COVID es la preocupación que tienen muchas familias, porque si ya sabemos que a estos bebés y niños no se les recibe atención médica adecuada, para los que logran sobrevivir, ¿qué pasaba si contraían el COVID-19? Porque, o sea, era como que dábamos por entendido que no los iban a atender. Entonces la gran preocupación que estaban teniendo las familias hoy por hoy era esta: ¿qué iba a pasar si necesitaban una hospitalización? Como que se los iba a discriminar por el solo hecho de tener trisomía 18 o síndrome de Edwards. Después también la preocupación de las propias familias porque ellos contraigan el COVID, ¿sí? Y contagiar a sus hijos, que son grupo de riesgo.
Otra cosa que se veía mucho eran las embarazadas, no se estaba la falta de controles, porque estaban suspendidos los controles, entonces la ansiedad, la preocupación que tenían. Ahora que se empezaron a reactivar un poco las consultas médicas, el otro día me contaba una embarazada que tuvo que estar horas haciéndose un estudio y bueno, la dejaron sola, escuchando cosas horribles y tremendas sobre la trisomía 18 en su bebé, y por este tema de, bueno, los cuidados que hay, no la dejaban ingresar con el acompañante, entonces ella me decía, yo tengo que soportar todo esto sola, tantas horas, ¿no? Y su pareja había tenido que quedar afuera de las consultas, y bueno, un poco esto a medida que iba escuchando, todo lo que nos iba pasando a nosotros en relación a tener una hija con este síndrome, que al fallecer, bueno, nos decían, bueno, es un alivio ahora, porque iban a tener una hija con discapacidad, y es una discapacidad muy severa, la trisomía 18, no era vida ni para ella ni para ustedes, ahora no está sufriendo, está en un lugar mejor, sos joven, vas a tener otro hijo, bueno, un montón de cosas que sí me hacen pensar de que es un duelo silenciado y muchas veces, digamos, impacta a nivel profesional, familiar, social, y esto no es sin consecuencias, digamos, porque todas estas frases que yo estoy diciendo las escuché desde la clínica, desde enfermería, desde el obstetra, desde el neonatólogo, y esos momentos, los primeros, digamos, son fundamentales, esos auxilios, como yo digo, psicológicos que se le puedan brindar a la persona, porque todo esto que uno escucha en un momento de tanta vulnerabilidad, no es sin consecuencias, ¿no? Entonces todo lo que podamos hacer en esos primeros momentos del duelo, evitar decir estas frases, ¿no? Bueno, ya sos joven, vas a tener otro, pensá que tenía problemas, ya sabías que esto iba a pasar, no, lo que uno necesita es que se valide, ¿no? Y acompañar y sostener y brindar herramientas, empoderar a las familias para que puedan empezar a transitar ese duelo de la mejor manera y saludable, ofreciéndole de repente que si quiere hacer la huellita del bebé, un mechoncito de pelo, cómo manejar el tema de la lactancia, si quieren sacar una foto al bebé, como brindar un montón de herramientas y recursos para que se empiece a transitar de la manera más saludable posible. O sea, no podemos evitar el sufrimiento, pero sí validarlo y acompañarlo. Y bueno, otra de las cosas, como para ir cerrando también, lo que se estaba viendo mucho era que aquellos bebés con trisomía 18 que fallecían, como esto de que, bueno, no se puede velar, entonces el impacto que tenía para esas familias, de acuerdo quizás a sus creencias, y el hecho de que quizás para todos era igual y se cremaban, y bueno, el impacto, ¿no? que tenía, que quizás esa familia no quería cremar a su bebé. Bueno, esto es como en líneas generales desde mi experiencia acompañando en esta lucha sobre la trisomía 18, que es lo que puedo decir desde mi lugar. Muchas gracias. Muy bueno de oírte. Creo que ¿Quién más? sí, yo creo, yo había hecho un orden, Laura Estevas desde Acapulco. Quería acabar, Ivana, diciéndote que cuando he visto, yo no sabía que, me imaginaba porque lo es pediatra y tiene una sensibilidad excepcional para abarcar todo lo abarcable, pero no pensé que hablara del duelo silenciado. Y entonces cuando le he oído,
y sabía que estabas aquí. He sabido que hoy era un día de comprenderse mutuamente y de Sí. sentirse abrazados. Así que, bueno, un abrazo, Ivana, un abrazo. Gracias, sí. Un abrazo virtual. Sí. Un abrazo para todos, sí. Sí, Laura, por favor. Gracias. Laura Estebas desde Acapulco, desde México. Gracias, buen día. Gracias por la oportunidad, Lidia. Como siempre, un abrazo. Te felicito porque haces mucho por todos los que estamos aquí. Yo quiero decir que independientemente del duelo que nos está tocando con este virus tremendo, quiero decir que estos espacios nos ayudan también porque yo me siento parte, ¿no?, de todos ustedes y es un compromiso y entonces eso nos ayuda también a lidiar con toda esta situación global que se está viviendo. Respecto a México y con el tema del duelo y todas estas cosas que estamos hablando, México es muy similar a Brasil. Tenemos mucha pobreza aquí y tenemos muchísimas necesidades también y muchas personas con discapacidad que son distintos a nosotros. Entonces, pero también veo últimamente que los jóvenes están interesados en estudiar las licenciaturas para la ayuda a la gente discapacitada y eso también es bueno porque creo que Brasil, México, Latinoamérica, España, todos los países tenemos un corazón muy grande para dar, ¿no? Y yo creo que Brasil está haciendo también un trabajo muy importante en cuanto a esto y eso es lo importante, ponerle corazón para salir adelante. Aquí también estamos experimentando cosas difíciles, nuevas, con los hijos en casa, con las personas discapacitadas que realmente están experimentando mucha ansiedad y los papás con justa razón, no los justifico, pero a veces el estrés, el miedo, todo eso genera algo difícil. Yo creo que ayer hablaba con un grupo de padres de familia y les decía, las personas con valores y las personas que queramos de corazón salir adelante, creo que vamos a hacer nos vamos a adaptar a esto nuevo que estamos viviendo y vamos a salir adelante. Yo pienso que los valores y lo que tenemos en el corazón es lo que nos va a sacar adelante y nos va a hacer aceptar. Un abrazo para todos, Eloísa, muchas gracias. Gracias desde México, saludos. Saludos. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Yo ahora no sé cómo he hecho la lista, no sé si después he dicho Sara, te tengo debajo en mi panel, así si quieres intervenir, Sara, por favor. Desde España, en Zaragoza, tienes que abrir el micro. Ahora. Oh, I am muted. Oh, sorry. It's mute for me. ¿Ahora se Sí, puede? ahora. Vale. Eloísa, mi enhorabuena, me ha gustado muchísimo tu exposición. Qué bueno, Desde gracias. luego me ha encantado, ¿eh? Me gustaría darte pues, un abrazo, ¿no? Si cuando podamos. Mira, soy doctora en medicina, soy psicóloga, trabajo sobre todo con pacientes de distintas patologías. Sobre todo tengo más experiencia en lo que es el tratamiento de las pacientes con fibromialgia. ¿Conoces esta patología? Bueno, pues en principio me ha encantado, Lidia, estos jornadas, pequeños congresos, bueno, no sé, me ha encantado. Lo que sí que me gustaría preguntarle a Eloísa son algo que a mí me llama mucho la atención y son esos rituales de muerte que existen en vuestro país, en Brasil, en México. Entonces me llaman mucho la atención porque tú has dicho que era como una continuación de la vida, ¿vale? Entonces, no sé, yo recuerdo pues algún documental donde he visto pues que los órganos se momifican cuidadosamente, que los antiguos egipcios, por ejemplo, pues extraían poco a poco el cerebro
Entonces, desde nuestra concepción religiosa, quizá estas cosas no las entendemos bien, pero tú nos podrías dar alguna visión de estas tribus que decías, Mira, cómo afrontan ellos el tema de la son muerte. muchas tribus, cada tribu tiene un ritual propio. Hay incluso tribus que eran antropófagas, pero esto le dice que no hay más. Y yo no los conozco con muchos detalles. Yo sé que son distintos, que se hacen rituales con bebidas, que se danzan, pero si los interesa, sí que los conozco quien puede hablar. No, lo único que pasa es que como estamos hablando de la muerte, Sí, ¿no? Y sí, es un tema tabú. porque son muchas tribus, lo pegué como ejemplo, la foto del ritual de Quarup, que es uno de los más conocidos, pero las tribus son muy distintas. Entonces cada uno tiene sus propias costumbres. Pero si los interesa, sí, sí. que, Pero que puedo pedir que uno los comente o lo escriba un poco más. es que me llama la atención cómo los egipcios estimaban tan poco el cerebro. Sí, el cerebro no servía para el mucho. cerebro no era Corazón. importante. Entonces, bueno, en todos Sí. esos No, rituales... estos rituales de embalsamar, no pienso que hagan. No de embalsamar. No son este tipo de prácticas, Sí, ¿verdad? no. Pero Bien. lo que me tocó decir es que como a un nivel macro de un país que es uno, hay tantas cosas que uno tiene que aprender a respetar de otro. Tu vecino comprende que es bueno cremar, y otro comprende que es bueno enterrar sin ropa y sin casca y sin nada. Y el otro, entonces es un ejercicio de tolerancia y de convivencia. Yo recuerdo a Lidia cuando tú comentabas el tema de la muerte, ponerlo en la parte central, ¿no?, del título, ¿no? Y decías, ¿qué problemas me voy a encontrar? Porque es un tema tabú, lo tenemos muy, no sé, hay que desmitificarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues ver cómo otras personas con otro tipo de creencias desmitifican y bueno, pues aceptan la manera en que nosotros transitamos por la vida, ¿no? Entonces, Eloísa, hay un concepto que a mí me ha encantado, que lo has tocado en esta exposición, y ha sido el de fatiga por compasión. Sí. Esto me ha encantado porque, bueno, pues nosotros estudiamos mucho el tema de la fatiga en nuestros pacientes. Entonces, cuando tú hablas de fatiga por compasión, creo que lo equiparas a lo que sería desgaste por empatía, que serían dos términos similares, ¿verdad? Sí. Y que en estos momentos los profesionales de la salud lo están viviendo a través del COVID, ¿no? De la experiencia tan traumática que ha causado esto. Entonces, como esto va a dejar secuelas emocionales, Eloísa, me gustaría saber qué tipo de recomendaciones nos darías tú. Mira, yo no sé si las tengo prontas, pero Bueno. fatiga por compasión es una cosa que yo como neuróloga de niños, hace 30 años ya lo viví muchas veces. Hay periodos en que estoy muy fatigada y necesito unas ferias, unas vacaciones, porque sí que es muy emocional. No es posible hacer un buen trabajo siendo solamente técnica. Mira, tu hijo tienes ese. La literatura médica dice ese. Porque las personas tienen que seguir emocionalmente y vincular a estos hijos. Sí, Hay que así haber un es. vínculo.
Así No es es. posible. Si no hay el vínculo, todo después va mal. La salud, la vida como un todo. Sí, Entonces, sí. la fatiga por compasión es una cosa que yo ya he vivido. A mí me parece que tener personas que viven el mismo, compartir tus experiencias y entender que este pasa no porque es tú, pero porque es parte de una situación global. Aprender a traer luz para tu vida, mismo en estos momentos. Entonces, hay una cosa que por veces parece muy, no sé si hay esta palabra en español, piegas, una cosa muy, muy simple, muy boba, muy, no sé cómo decirlo en español. Very silly. But it's just to say out loud that you're feeling that. You don't have to be a rock. You're human. Human. Perfecto. Entonces, cuando yo estaba en los principios de mi vida como médica, no me permitía emocionarme. Pensaba que esta era una cosa que técnicamente no debía hacer. Pero hoy me parece muy normal de quedarme emocionada con la situación de una pareja joven que tiene un hijo con discapacidad, que va a tener que cuidar de él. Es humano, ¿no? Y no te pone menos profesional. Sí, Claro Eloisa, que no recuerdo... puedes empezar a llorar todo el tiempo, porque si no tampoco hace tu trabajo. Pero Sí. la humanidad debe de ser Sí, sí. aceptar la humanidad. Porque, No sé. evidentemente los sanitarios, los profesionales, los médicos, también en algún momento de vuestra vida habéis experimentado, ¿no?, el dolor de esas familias, Sí, el pero trauma. es una cosa muy interesante que yo no he dicho en la charla. Pero nosotros tenemos en el front de COVID sí. doctores muy jóvenes. No sé vosotros, pero acá los más maduros, los más experientes, intentaron no ir al front. Entonces los más jóvenes es que están en el front. Porque tienen más salud, pero tampoco tienen experiencia de dar malas noticias. Claro, claro. La sensibilidad de decir, mira, si yo tengo 28 años, tengo mi madre, mi padre, mis dos abuelos, no tengo hijos, no ha perdido nadie. Sí. La cualidad de la noticia que pasa a uno que ha perdido su pareja, su madre, no sé, hay personas muy sencillas, pero hay otros que no tienen la experiencia. Ya, no tienen la experiencia. Que tampoco los aprenden en la facultad. Este no es un tema valorado como la resucitación cardíaca. Pues sí, totalmente Entonces, de acuerdo. Gracias, sí, Eloisa. Todo eso pienso que pueden venir a ser recomendaciones, ¿no? Muy bien, gracias, me ha encantado. Lidia, cuando quieras. Gracias por tu aportación también, Sara, y tus reflexiones abiertas. Yo quería comentar que aquí ha habido en la televisión incluso quejas de familiares abiertas, ¿no? Porque también muchos jóvenes, han sido más bien jóvenes, han pecado por esa falta de saber dar malas noticias. Nosotros, ya sabéis que yo estoy en el departamento de psiquiatría, pero la unidad es de psicología médica.
y entonces hay asignaturas como relación médico-paciente, comunicación no verbal. Yo hago la de saber envejecer y algún tema de la muerte que comentábamos a veces con Sara, que la gente ese día ha previsto no ir a clase y se lo cambia de día porque la muerte nunca llega cuando esperas, ¿no? Pero es un problema. La medicina tiene unos objetivos a nivel técnico, un modelo biomédico, que es el que salva vidas, pero al nivel que estamos ya salvando vidas solamente no es suficiente. Y el mismo decano de nuestra facultad, tuve hace poco una reunión con él y me dijo: Lidia, tenemos que intentar que la medicina sea un poco más humanista, más humana. Digo, pero es que el médico ya es humano, la enfermera ya es un humanista. Luego aprende herramientas técnicas para hacerlo mejor. Yo incluso a algunas personas les decía, cuando decían que estaban muy preocupados alumnos porque tenían los abuelos o familiares en un hospital, ¿no? Y estaban solos. Y yo les decía, pero tenéis que pensar que las enfermeras nacieron y con 3 años ya jugaban a ser enfermeras. O sea, si es una enfermera que tiene 35 años, tiene 35 años de vocación de enfermería, de cuidar a los demás. Y luego los últimos 7 se ha dedicado a aprenderlo para hacerlo mejor, porque para pinchar no puede hacerlo como un niño que juega, ¿no? Entonces intentaba hacer esta visión del perfil humanista de la medicina, que lo dice en el juramento hipocrático, y también de la enfermería, de todo lo que es el entorno hospitalario, ¿no? Pero sí que es verdad que en los exámenes del MIR, pues las optativas no entran, ¿no? Las optativas, que son asignaturas que lo que hacen es enriquecer de otras cosas que no sea la enfermedad estrictamente, ¿no? En el concepto de salud de la OMS, que es no solamente no tener enfermedad, sino el bienestar físico, psicológico y social, la psicología y la sociología se caen. Incluso nosotros hemos tenido durante muchísimos años, y creo que aún también, departamento de salud y bienestar. O sea, el bienestar lo han sacado del concepto de salud de la OMS. Yo digo, bueno, eso es la burocracia o la política, ¿no? Y yo siempre hablo a veces de cuando hablo de los políticos, digo, para mí un político es un alcalde. Del pueblo, la persona que tiene más capacidad de gestión y preocuparse por los otros y organizar cosas. Ese es el alcalde. Entonces allí sí que creo en la política, ¿no? Y en la medicina igual, el médico de pueblo que pasa por la calle y va viendo a todo el mundo cómo están y va diciendo, ¿no? O la medicina china, que el médico solo cobraba cuando alguien estaba en salud, cuando el emperador estaba sano, y cuando no estaba sano dejaba de cobrar. Entonces yo ese concepto, creo que cuando alguien reconoce que su médico es el mejor del mundo, es como si fuera alguien de la familia, es porque ese médico ejerce la medicina desde ese elemento vocacional, humanista, y luego ha aprendido pues medicina y cirugía para hacerlo mejor, ¿no? Y para salvar vidas, porque quizás de la otra manera estaría más limitado. Pero ahora sí que hemos caído en el error de hacerlo al revés, ¿no? De priorizar tanto por aspectos técnicos, porque además la ciencia ha avanzado mucho, pero la parte humanista. Entonces, a mí me han dicho muchas veces, el médico no puede ser empático. Digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es que es humano, ¿no? Entonces yo creo que la empatía sí que dicen que distorsiona, no puedes ser médico de tu propia familia porque distorsionas. Pero bueno, yo creo que hay muchas circunstancias, algunas disciplinas, ¿no? Bueno, siempre que haya dolor, ¿no? Yo pensaba disciplinas, digo, pero el traumatólogo, si no siente el dolor del paciente, va un poco, o sea, también lo tiene fatal, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, yo tengo la fe siempre de que el que es médico, enfermera, fisioterapeuta, todo el que está en el ámbito de la parte sanitaria, auxiliares, todo el mundo son personas que tienen esa necesidad de ayudar a los demás y de cuidar de los demás. Y parto de esa premisa, ¿no? Y luego todo lo demás, pues es técnica, ¿no? Es mejora, pero hablando a veces con Patricia también, ¿no? La sabiduría, ¿no? El que nace del pensamiento, ¿no? Y hubo una filosofía y ahora es una psicología. El filósofo se convierte cuando aprende estrategias, ¿no? Medibles, etcétera, en un psicólogo. Pero yo tengo compañeros en el departamento que su carrera fue filosofía,
filosofía y letras, ¿no? Y ahora están ejerciendo de psicólogos, ¿no? Porque han hecho luego psicología. Y al revés, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo lo de Víctor Frank, ¿no? De logoterapia. Él era psiquiatra y luego, después de tener la cátedra de psiquiatría, aprendió filosofía. Y digo, ¡oh, claro, lógico, para entender el pensamiento humano. Solamente con la psiquiatría no podía, ¿no? Entonces yo creo que está todo tan mezclado. Es tan necesario ir a hablar desde la profesión, palabras como las tuyas, ¿no? De que sentirte cerca del paciente implica ser empático y eso es necesario y que es una evolución profesional que uno hace cuando desde que sale de las aulas, ¿no? Le dicen, sí, pero no se miran los ojos. me recuerdo muy bien el primer paciente que murió en mis manos. Y hoy como profesora pienso que este es un momento crucial para el estudiante y que cuando ocurre debería haber una discusión personal, porque puede transformarse en un trauma. Y con ese la persona se hace como una desconexión. Se transforma en una persona más técnica, más distanciada, porque es una experiencia que no te preparan para tener como estudiante y que las manejas solo, y que las manejas como sabes. Entonces, uno va a manejarla bien, otro va a manejarla con distanciación y con desconexión, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante que un estudiante de medicina sea seguido, porque el primer hábito que se pase en sus manos debe de ser un hábito que él pase como médico, como un luto para ello, para el médico. Pero eso no pasa. No sé si en algún sitio pasa, pero acá no pasa. Fernando, ¿quieres presentar, por favor? Y también, bueno, pues estaremos encantados de conocer tus aportaciones, tu visión. Yo creo que el COVID tiene tanto por decir que necesitaríamos muchísimas horas. Hicimos un día una sesión muy larga, que ese día solamente hablé yo, así que por favor te debo una de dejarte el micrófono abierto durante 4 horas. Tienes que abrir tu micrófono, Fernando. Deja que lo abro yo. Ah. Pronto. Hola, sí, Hola. ahora sí. Sí, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, Eloisa. La verdad es que estoy como bastante emocionado de haber sentido algunas cosas durante la charla que me han impactado, ¿no? También muchas gracias, Lidia, porque, bueno, yo no imaginaba cuando me invitaste a participar en estas sesiones que esto pudiera tener este alcance, ¿no? Y la verdad es que me parece extraordinario y muy necesario en estos días donde, bueno, como decía Eloisa, hay mucha confusión también y vivimos como intentando separar muchísimo las cosas e intentando que no se mezclen, ¿no? Yo soy terapeuta sistémico y también emocional, hago acompañamiento emocional y entrenamiento a la integración emocional a través de la respiración y llevo prácticamente toda mi vida dedicándome al mundo de la terapia del crecimiento personal. Empecé a estudiar psicología también, pero bueno, ahora hace año y medio así que estoy un poco en una situación sabática porque nos cambiamos a una casa, de un piso a una casa y estoy aquí arreglando, o sea, estoy en plenas obras. Entonces, me impactó muchísimo, Eloisa,
esa frase de no tengo derecho a morir, ¿no? O sea, esto me llega porque, bueno, mi compañera Laura está embarazada, estamos viviendo, tiene de bueno el COVID que a nosotros nos ha permitido pues, pasar todo el embarazo juntos, ¿no? Que de otra manera pues probablemente estaríamos trabajando y no nos veríamos tanto. Entonces en esta situación pues es muy agradecido haber podido pasar este embarazo todo el tiempo juntos, que también sirve para ver la estabilidad y la fuerza de la relación de pareja, ¿no? Porque, porque ha sido y es muy agradable, pero claro, vivimos esos miedos también, ¿no? Estos miedos que se han comentado en las embarazadas, ¿no? Yo he estado saliendo pues a comprar o hacer las gestiones fuera, en cuanto, bueno, a comprar comida, esto es desde el principio, entonces siempre es como luego un poco de paranoia, de psicosis, ¿no? Ahí, ¿y ahora qué? ¿Me tengo que limpiar? ¿Y qué pasa si yo lo cojo? Además, yo también soy persona de riesgo porque tengo problemas de bronquitis asmáticas y lo he pasado mal sin el COVID. Y entonces está un poco así asustado, ¿no? Tengo 3 hijas de otra relación, entonces he tenido que sacrificar el que venga gente a casa, no poder verlas, todo el confinamiento por mantener este espacio como protegido, ¿no? Para que Laura pueda continuar pues saludablemente, tanto física como mentalmente, que ya se sienta segura, que no viva ningún estrés. Entonces es como una mezcla, ¿no? Una mezcla de emociones y de situaciones realmente, bueno, que generan estrés. No sé, por estas cosas de la vida, yo siempre he estado muy cercano a los temas de la muerte. Mi primera formación sanitaria fue de auxiliar de clínica. Nada más acabar la formación empecé una residencia de ancianos. Ahí he tenido que manejar varias muertes de ancianos, los he tenido que manipular y tocar esos cuerpos muertos que de jovencito, porque hablo de 16 años, bueno, pues eran muy impactantes. Y luego, en la medida que he ido avanzando, he tenido la gran suerte de tener una formación directa desde de todo un ritual que me llegó desde Filipinas a través de una... allí son muy católicos y la persona que conocí y que me entrenó y me acompañó en todo este proceso pues es desde la mirada católica, pero aprendí a acompañar a las almas en su tránsito una vez que han fallecido. Entonces es muy curioso ver cómo, o sea, en un proceso de una persona que está a punto de morir y en el momento de la muerte, poder ver cómo lo vive esa alma o ese espíritu y cómo lo vivimos nosotros desde este lado, o sea, poder estar viendo los dos lados al mismo tiempo, es espectacular, ¿no? Y cómo nosotros vivimos un dolor que al otro lado no está, a no ser que el proceso esté muy enmarañado, al otro lado acostumbra a no estar, y cómo nosotros sí tenemos que vivirlo desde este lado, ¿no? Entonces, probablemente, pues, de forma inconsciente, tiene mucha lógica cuando Ivana
le dicen todas esas cosas de, bueno, no te preocupes, eres joven y tal, y vas a tener más niños, probablemente esa criatura pues tenga un proceso que no sea doloroso, pero claro, tampoco podemos abordarlo desde este lado a los que se quedan aquí con esas palabras, ¿no? Y yo estoy encontrando, o sea, todo el confinamiento me lo he pasado porque llevo muchos años de voluntariado. Yo me he tirado más de 10 años en Cruz Roja, en Cáritas, he hecho mucho voluntariado. Y entonces, por un lado, o sea, llevo todo el confinamiento pensando, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿No? ¿Dónde puedo ayudar? No quiero estar saliendo y entrando para evitar este estrés con Laura y en la casa, pero desde dónde yo puedo aportar a esta situación, ¿no? Y lo estoy encontrando aquí. O sea, lo estoy Bueno, encontrando para mí aquí. también me parece muy importante estar lidiando con este aquí. Gracias. Con el duelo y con la muerte, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más decir. La verdad es que muchísimas gracias de nuevo y bueno, es Gracias por fenomenal dentro de toda la situación Carla, que puede ser penosa. ¿cuándo va a nacer tu bebé? Pues la primera semana de julio. Muy cerquita. Sí, muy cerquita. O sea, estamos Yo ya a tengo un puntito. hijo de 5 de julio. Ah, Yo pues tengo un hijo que ha nacido en 5 de julio. bueno, mira. Pues nosotros Es en principio es para el 8, 7, un 8 de amor. julio. Ajá. Lo que bueno, estamos ahí un poco ya como bomberos porque se mueve mucho. Bueno, ha sido también toda una odisea con el tema de la comadrona, ¿sabes? De repente las visitas se anularon todas, no hemos podido hacer la última, la ecografía ahora, esta semana, la semana pasada es que la tengo aquí. La acabamos de hacer, pero bueno, no nos... un saludo. Hola. Eh, Anularon todas las visitas, no nos llamaron, no nos dijeron nada, o sea, hemos estado aquí estos 2 o 3 meses como, bueno, manteniendo la calma y con tranquilidad y confianza, pero ha sido ese proceso también así, ¿no? Sí, va a ser todo Entonces, bien. nada, nos dicen que estemos preparados. Sí, nosotros no vemos tampoco muchas cosas para las madres con COVID. La mayor parte son asintomáticas. Acá, Ya. desde que yo lo acompaño, no sé vosotros que vivan en España, pero en México, Argentina, pero acá pienso que no va a pasar nada de preocupante. Se van a quedar con un hijo muy saludable. Sí, nosotros estamos bien. Bueno, cuando tenemos un poco de tos, enseguida es como, ay, 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 ¿no? Al final nos vamos a poner malos, ¿no? El otro día fuimos al CAP y luego ella ha estado que se ha encontrado mal y siempre es como esa ansiedad, ¿no? Lo hemos cogido, ¿no? O sea, ahí va, que falta un mes, a ver si resistimos, ¿no? Ostras. Sí, que van a contar ¿es un hijo o una hija? Una niña. Una niña. Entonces van a contarle que en tu embarazo, Ah, sí. cuando estaba embarazada de ti, Sí, esa es una historia a contar. Sí. un diario. Muy bien, muchísimas gracias. No lo veo, no veo todos que están. Haz un clic arriba en la derecha del panel y podrás ver lista de
Sí, entonces veo a Patricia Sí, hay Mercedes y Vale, a veces están y a entrando y saliendo. Mercedes. Sí. Bueno, envío un abrazo muy fuerte a Laura y a Ferran, ¿eh? Gràcies. Que vagi tot molt bé, que vaya todo muy bien. Gracias por... Lidia, yo voy a mute. Patricia, ¿es Patricia o Mercedes? Patricia, yo tengo Patricia, pues Mercedes y pues Vale. Okay. Hola, muchísimas gracias a todas y a todos. Y qué bien, Fernando. Es una maravilla. Cuando la vida despunta, ¿no? Siempre es algo maravilloso. Yo te escuchaba, Eloísa, ¿no? Y es curioso, ¿no? También cuando hablamos de discapacidad, ¿no? y creo que la sensación que tengo en estos momentos es que si el COVID tiene algún mensaje para todo el mundo, porque creo que el hecho de que sea global tiene que tener un sentido, ¿no? Es que quizá tenemos que poner en cuestionamiento nuestras capacidades, ¿no? Y ver qué discapacidades tenemos como seres humanos, ¿no? Porque cuando hablamos de no mirar la muerte, ¿no? Pensaba, digo, es curioso, ¿no? Es como si estuviésemos desconectados de nuestra propia naturaleza. Y también, curiosamente, desconectados del medio ambiente. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo con el medio ambiente, ¿no? Claro, y nuestra propia naturaleza se mueve en vida y muerte, continuamente. Y también lo vemos, aquí a lo mejor lo suavizamos un poquito porque hablamos de certidumbre e incertidumbre, ¿no? Palabra incertidumbre sale bastante seguido aquí, ¿no? O de volver a una nueva normalidad, ¿no? Como que hay mucha prisa por estabilizar, ¿no? Y yo creo, bueno, no es porque me sea agradable estar en la incertidumbre, ni muchísimo menos, que también cuando estoy removida estoy intentando ver dónde me agarro, ¿no? Pero creo que realmente la incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos creo que nos tiene que traer algo nuevo, porque la incertidumbre es nuevo. Yo también miraba esto y pensaba, me es muy curioso, ahora también este panel de países, ¿no? O este recorrido, o este viaje por los países, y darme cuenta que al final a todos nos duele lo mismo. Nos duele el no afecto. Es decir, nos duele la falta de conectar con el amor o la falta de conectarnos con el alma. No sé, podría poner otra palabra, pero creo que mi experiencia como terapeuta gestal y como en constelaciones familiares, lo que me viene a siempre, o sea el proceso que sea el de cada uno, pero al final siempre tocamos el tema de el afecto y de sentir la falta de sostén, que creo que ahora la estamos viviendo muy, muy, muy claramente. La sensación mía es que lo estamos viendo muy claramente porque esperábamos ser sostenidos por los diferentes gobiernos, pues los de cada país, los de gobernantes, y creo que, por lo menos yo desde aquí, desde España, la sensación es, no, es imposible, o sea, no están preparados para sostenerte. Esa es un poco la sensación, ¿no? Y que por otro lado también te hace ponerte las pilas, porque dices, bueno, pues el poder que les otorgo lo tengo que volver a recoger, el poder es mío ahora. Claro, también con ello viene la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento, más allá de las circunstancias de muerte, más allá de los dolores que muchas familias están viviendo, creo que un buen homenaje a todas estas vidas que se han ido es que los que quedamos la aprovechemos para el cambio, porque creo que es una buena manera de honrar todas las vidas que por lo que sea, hay muchas cosas que yo a veces no tengo ni idea, y pienso, bueno, pues a lo mejor tiene algún sentido, no lo sé, incluso a lo mejor no sé si tiene sentido, pero sí que creo que
la vida es algo muy grande. Entonces Fernando me ha hecho, cuando has dicho que venía tu niña, ¿no? Digo, es que es lo más grande, la vida. Luego es cierto que la liamos como la forma de gestionarla, ¿no? Y también creo que aquí es una falta de educación. Es decir, no es solamente los médicos, las enfermeras, es igual, es que a mí, de verdad, cuando voy a la cafetería, o el barrendero, la mujer que hace faenas, o es igual, o sea, es un tema de base. Yo creo que es un tema de base. Y además, curiosamente, todos anhelamos lo mismo. Es que, bueno, o mi sensación, a lo mejor equivocada también, clarísimo, pero mi experiencia es, anhelamos ser reconocidos, que nos valoren y que nos amen. Yo he sido abuela hace 20 meses y claro, Berta está siendo, bueno, yo creo que una enciclopedia, por lo que me está llegando a enseñar, sí. Y te das cuenta de que realmente lo único que piden es ser sostenidos. Y pienso que hay algo que hace, ¿sabes? Como, no sé cómo se dice, que no encaja, que es, hay algo que nos está faltando, pero nos está faltando ya desde antes. En constelaciones familiares pues se puede ver, o con Lidia, que me encanta hablar del tema transgeneracional, ¿no? Que, claro, que también hay muchísima información ahí. Entonces, no sé cómo, no sé cómo, pero sí que creo que el cambio viene por estas charlas también, el granito de arena ¿no, Lidia, que tú organizas y que mueva conciencias. Yo creo que no hay otra. Tenemos que mover conciencias, no sé cómo tampoco, pero hay que moverlas, porque creo que el COVID nos está diciendo algo. Esa es un poco la sensación. Entonces, yo amo al ser humano. A mí, yo siempre digo que me pone el ser humano, me encanta. También creo que con el vínculo con las personas que vienen, yo siento que cuando estoy. Y luego no me llevo nada porque respeto cualquier proceso que sea, ¿no? Esta idea de no vincularte o de... Yo me vinculo y a veces incluso tengo que confesar una cosa, que cuando hay alguna cosa que mi marido es psicólogo y mi hija es psicóloga, o sea que le damos, lo de darle está bien. Y que también cuando hay alguna cosa que me ha removido y que no sé colocarle, le pido cita a él. Que a lo mejor no es muy ético y posiblemente dirían, no, ¿cómo es posible que...? Pues sí, también, pues sí. Y digo, ¡ey, dame hora! O él a mí. Entonces, bueno, también es verdad que me gusta a veces saltar un poquito las reglas, eso también es cierto, que forma parte de mi carácter, ¿no? Yo creo que es una maravilla cuando podemos mirar al otro, ¿no? Y en tu charla, Eloisa, la sensación es que he tenido la sensación esta de la mirada, de que miras. Y a mí, claro, a mí me encanta. Y eso lo he tenido con Ivana también. Es un regalo cuando uno dice, ahí voy. Sara ya nos hemos visto varias veces también. Y Laura. Entonces, bueno, siento que me gusta esta sensación de formar parte. Me gusta. Sí, o sea, de conocer personas como nosotros nos íbamos a conocer, ¿no? Si no fuera por Lidia. Sí. O sea que gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Sí, gracias por ti. Mercedes y a Vale Soto. Mercedes, te voy a unmute. Mira, no marcha. ¿Fue? No. Sí. ¿Ahora? Sí, ¿Me ahora escucha? Hola, buenas tardes, acá en Argentina, Mar del Plata. Bueno, la verdad que estoy muy agradecida por la presentación de Eloisa, de la oportunidad que nos da
Lidia para este encuentro. Y bueno, la verdad que en cada avance del tiempo que ha sido esta reunión, digamos, me he ido enriqueciendo más, ¿no? Con lo que han hablado los compañeros, bueno, ni hablar de la presentación de tuya, Eloísa, pero lo que rescato es cómo se ha transformado este momento que estamos compartiendo en una red nutricia, ¿no? Una red en la cual hay un ida y vuelta entre todos, y me parece que es algo que, que lo hemos retomado conceptualmente, hablándolo cada uno a su manera, ¿no? De lo que implica la relación y el vínculo con el otro. Yo soy especialista en cuidados paliativos y, y bueno, el trabajar con pacientes, porque el encuadre que tiene, el marco teórico que tienen los cuidados paliativos, es trabajar, ¿no?, con pacientes que ya no pueden curarse y que podemos decir que hay una proximidad a fin de vida, ¿no? Aunque no necesariamente los cuidados paliativos empiezan al final de la vida, sino también cuando hay un diagnóstico de una enfermedad gravemente discapacitante, ¿no? Y este ha sido tu tema tan, poder decírtelo así, tan bellamente expresado por vos, Loisa. Y lo que yo puedo aportar como un granito de arena, no desde mí, sino de lo que uno ha estudiado, es la importancia de pensar que la unidad de tratamiento es el paciente y su familia, no una cuestión que es el paciente y la familia por otro lado, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las necesidades, es las necesidades de ambos. Y es más, no solamente la unidad de tratamiento lo podemos pensar como la familia, porque a veces no es la familia quien acompaña al paciente o el paciente con quien convive, porque a veces son personas que viven solas, pero de pronto están en un edificio y es la vecina la que comparte ese diario vivir, o es el encargado del edificio, o es algún amigo del club, de un centro de jubilados. Entonces, la importancia de pensar en ese concepto. Y otra cosa que me pareció muy lindo, de acuerdo a lo que se escuchó y a lo que expresamente hablaste, Eloísa, es que el trabajo es un trabajo artesanal, es un trabajo a medida de cada paciente. Nadie es igual. Y en los cuidados paliativos no hay personas con capacidad o sin capacidad, sino que rescatamos la humanidad. En primer término, nuestra propia humanidad, ¿sí? Para poder reconocer la humanidad en el otro que es mi paciente, que es su familia, que es mi compañero de trabajo, ¿no? Y así creo que es posible establecer una red de atención, una red de escucha. Me gustó mucho cómo cerró Lidia la presentación cuando dijo, nosotros cuando hablamos de otro, de los otros, podemos decir muchas cosas, pero seguro no sabemos quién es. Solamente sabemos quién es cuando lo podemos escuchar. Y me pareció maravilloso, porque precisamente es cuando no hablamos y cuando escuchamos es cuando sabemos quién es. Bueno, nada más. Y bueno, estoy muy feliz de participar en esta red. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, no sé lo que ha hecho yo acá, que solo veo a Mercedes. Ah, no, ahora Vale Soto. Sí. Buenas tardes, Argentina. Soy licenciada en psicología y bueno, me invitó a presenciar esta conversación la licenciada Ivana de Olain, con quien me formé en la especialidad de psicología perinatal. Así que, bueno, un placer haberte escuchado, Eloísa, y también a todos los demás presentes
hablar desde su experiencia. Bueno, como les decía, me especialicé en el área de psicología perinatal, así que todo lo que fui escuchando es recibir bueno, experiencias y información que suma. Si bien todavía no pude iniciarme en la práctica porque, bueno, por el contexto de pandemia, justo se postergó, ¿no?, la incorporación a la práctica hospitalaria. Bueno, uno no deja de formarse y bueno, me pareció una instancia sumamente positiva poder estar presente hoy escuchando a tan grandes profesionales. Bueno, lo que rescato, muchas cosas que me han llegado, ¿no? La muerte, la discapacidad, tantas cosas que muchas veces no estamos en condiciones de hablar, de escuchar, como decía Sara, tabúes, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a estos espacios donde se hablen de estas cosas. Estamos en un momento donde todos estamos muy metidos en nuestras casas, y bueno, y ese contexto también nos lleva a necesitar conectarnos con el afuera. Así que bueno, la verdad que no sé si en otro momento hubiese tenido la posibilidad de escucharlos, estando cada uno en diferentes lugares geográficos. Así que bueno, tampoco soy muy amante de la tecnología, debo reconocerlo, pero bueno, el contexto lleva eso a sacar lo mejor de cada momento que vivimos, a transformarnos y la verdad que, como decía Patricia, también hay que buscarle lo que el COVID nos viene a enseñar. Así que bueno, desde lo poco que puedo contarles de mi formación en psicología perinatal, la vida y la muerte todo el tiempo ahí, ¿no? En cada momento que uno aborda a las familias, a los bebés con los que podemos intercambiar. Y bueno, y en este contexto más aún, ya les digo, si bien no estoy concurriendo al hospital, pero bueno, seguramente esas familias estén necesitando mucho apoyo de profesionales de la psicología que sean capaces de acompañarlos en este contexto. Y bueno, por otro lado les cuento que trabajo en el área de educación, en lo que se llama equipo de orientación escolar, es un equipo de profesionales constituido por psicólogos, por psicopedagogos, por trabajadores sociales en algunos casos. Y bueno, justamente los conceptos que estamos intentando de algún modo transmitir a los docentes es esto que decía Lidia, humanizar. No solo tanto en la práctica médico-paciente, sino también en las prácticas de aprendizaje y enseñanza. El contexto nos lleva a replantearnos todo el tiempo a mis compañeras y a mí, que es momento también de que la escuela cambie sus formas de enseñar, de ver a los estudiantes, de humanizar estas prácticas. Y la verdad que está siendo un momento propicio para ello. Si bien obviamente hay resistencias, porque en todo cambio hay resistencias, estamos viendo que es un momento que podría ser el puntapié para eso, humanizar en el sentido de ver al estudiante como el que tiene el saber, el que tiene mucho para enseñar desde su vida cotidiana, desde sus aprendizajes previos, humanizar el momento también familiar. La escuela donde yo trabajo es una escuela de una familia con recursos medios, así que en muchas casas no hay 2 computadoras, no hay 2 celulares, y bueno, la escuela sigue exigiendo que se hagan tareas, que se rinda, entonces bueno, humanizar también desde ahí, bueno, cuando puedan, lo que puedan, acompañar a las familias, bueno, y por sobre todas las cosas también empatizar con el contexto y las emociones que están viviendo, porque nadie escapa realmente de esta situación, ¿no? Y
el riesgo al contagio y a la muerte de seres queridos. Bueno, de hecho nos ha pasado de una familia que tienen, bueno, en nuestra comunidad por suerte son pocos, en otras debe haber muchos más, de familiares contagiados. Así que bueno, rescato eso, el humanizar las prácticas educativas, humanizar también a nuestros alumnos que tienen una propuesta de inclusión, que son bueno, aquellas propuestas que se construyen para alumnos que tienen capacidades distintas, diagnósticos o no, sin diagnóstico, pero que necesitan una propuesta particular. Así que bueno, me quedo con eso, fue lo que me resonó, esto de humanizarnos en todo sentido. Así que bueno, agradezco mucho todo lo que aportaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Vale, a ti. Yo quisiera hacer me has hecho recordar un duelo personal, emocional, cuando en España se dieron las directrices de cómo había que seguir el confinamiento. Se puso 2 excepciones para salir, aparte de ir a comprar a los supermercados y a las farmacias. Y era, la segunda no la recuerdo, sí, las peluquerías, que aquí nadie entendió qué pasó, por qué se podía ir a la peluquería. Todo el mundo dijo, pues la gente mayor que no se puede lavar el pelo. Bueno, allí al día siguiente rectificaron y dijeron que las peluquerías, porque el país se revolucionó, qué pasaba con las peluquerías. Pero lo triste fue que la segunda circunstancia, aparte de excepción, aparte de la obvia de poder ir a comprar, ir a la farmacia o ir al médico, al hospital, era sacar a pasear a los perros. Entonces, yo sé que hay personas que tenían niños en casa en condiciones muy difíciles, con necesidades especiales muy difíciles, de trastorno autista, personas con demencia en casa que no entienden por qué no se puede salir, porque ni siquiera son conscientes. Y a mí hay gente que me dijo, ¿cómo puede ser que me traten de esta manera? Y al cabo de X tiempo, pero se tardó bastante, se hizo esa excepción que en el caso de los niños con discapacidad, niños y niñas con discapacidad intelectual o física, que necesitaran, por tanto, este paseo en una ciudad que estaba vacía, completamente vacía, que eso se iba a permitir, ¿no? Pero fue muy triste ver cuánto tiempo se tardaba en tomar esa decisión que era obvia. Pasó lo mismo con la violencia de género, ayer era muy obvio, ¿no? Que las órdenes de alejamiento ahora iban a ser incluso al revés, porque estábamos, en lugar de poner una orden de alejamiento, estábamos haciendo que estuvieran confinados juntos. El COVID está ya haciendo demasiado daño como para que nosotros añadamos por nuestra parte. Por favor, primero las personas. No es solamente lo que está pasando ahora, es qué vivencias he tenido yo en mi vida que ahora vuelven a abrir heridas. Por tanto, es la experiencia previa a la vivencia, la experiencia de ahora y la fatiga por compasión, ¿no? Esa que además en profesiones realizadas por mujeres solamente va a tener a lo mejor más componente porque la capacidad emocional de empatía está demostrada que es mayor en mujeres, ¿no? O sea, lo dice el profesional, como lo has explicado tú perfectamente, Loisa, pero no está dentro de esos protocolos que se están implementando. Entonces, yo acabo con la reflexión de que las personas, los profesionales a nivel individual, lo están haciendo muchísimo mejor que las propias instituciones que tienen que hacer un protocolo aséptico, muy técnico, y entonces por ser técnicos no añaden esa parte humana que espontáneamente sale de cada uno de nosotros y hace que, gracias a Dios, la situación sea menos peor de lo que puede ser, ¿no? Loisa tiene una reunión ahora y tendríamos que cerrar. Yo te estoy eternamente agradecida, Loisa, porque sé que en este momento Brasil está bueno, todo lo que es América... No voy a hablar de política. No, toda América ahora, o sea, a mí cuando miro la televisión y veo que en España la gente ya está en la fase, digo, ya, pero por favor, es que allí ahora están llegando, ¿no? Entonces sí. Y ahora tenemos
Es una situación muy dura. Los próximos días se va el pico. Así que agradezco mucho que todos los que estáis desde el otro lado del charco, vamos a decirlo charco porque significa que la distancia es muy pequeñita, pues hayáis estado esta tarde y bueno, un abrazo muy fuerte a todas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana, ¿no? El próximo viernes. Un abrazo a todas.